Un gusto saludarles nuevamente, alumnos y alumnas de noveno grado, para trabajar en el desarrollo de los temas de lengua. En este caso vamos a trabajar con la semana 8 del año 2022. O podríamos decirlo, vamos a trabajar con la semana 4 de la unidad 2 de lengua noveno grado. El tema para esta oportunidad es fuentes de información. Vamos a iniciar con actividad en pares, leemos y analizamos. La tecnología no nos deja dormir. Según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, el consumo intensivo de televisión y otros dispositivos como los teléfonos móviles y las computadoras portátiles afectan directamente el sueño. Russell Rosenberg, vicepresidente de la Fundación Nacional del Sueño, afirma que desgraciadamente los móviles y los ordenadores hacen nuestras vidas más productivas, pero pueden contribuir, si se abusa de ellos, a que se duerma menos por la noche, lo que supone que al día siguiente se trabaja mal. Esta conclusión se extrae del sondeo que llevó a cabo la NSF, en el que el 95% de los encuestados admitió haber usado algún tipo de dispositivo electrónico una hora antes de irse a la cama, de los que un 66% reconoció no dormir suficiente durante la semana. A esto se une la exposición a la luz artificial que, como argumenta Charles Czeisler de la Escuela de Medicina de Harvard, puede aumentar el estado de alerta y suprimir la liberación de melatonina, la hormona que induce el sueño. En base a este texto que acabamos de leer, vamos a responder las siguientes preguntas. Identificamos y escribimos las ideas principales. Bueno, una de las ideas principales es que desgraciadamente los móviles y los ordenadores hacen nuestras vidas más productivas, pero pueden contribuir, si se abusa de ellos, a que se duerma menos por las noches, lo que se supone que al día siguiente se trabaje mal. Explicamos de qué trata el texto. Trata del abuso a la tecnología, ya que muchas personas no duermen lo suficiente por ver el teléfono a altas horas de la noche y el siguiente día tienen trabajo y no descansan bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber que la información que presenta es confiable? Primero hay que buscar la información, leerla, revisarla y mirar quién escribió la información. También tenemos que tomar en cuenta el medio en el cual se publica dicho contenido o información. ¿Qué opinamos sobre lo expuesto en el texto? Que tiene una base sustentable. Por lo tanto, deberíamos considerarlo en nuestra vida diaria. Luego vamos a socializar nuestro trabajo con el resto de la clase. Vamos a la actividad con el docente, fuentes de información. En una investigación hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual encontramos información que sustenta o respalda nuestra investigación. Estas fuentes pueden ser impresas o digitales. Están conformadas por libros, folletos, periódicos, revistas, entre otros. Debido a su diversidad, pueden brindar información confiable o no. En el mundo contemporáneo, la información fluye y está al alcance de la mano gracias a Internet y a las tecnologías. Sin embargo, se encuentra poco ordenada y poco jerarquizada, haciendo que mucha de ella se pierda entre información basura o de poco valor. ¿Cuáles son los criterios para la selección de fuentes? Pertinencia. La información tiene relación con el tema sobre el que se escribirá. Confiabilidad. Procede de sitios o instituciones de prestigio. Calidad. Cita a las y los especialistas en el tema o incluye las referencias bibliográficas en las que se basaron para su elaboración. Actualidad. Presenta información reciente o que ha sido renovada. Vamos entonces a hacer una lluvia de ideas para seleccionar temas de investigación. Cada tema debe de ser de interés comunitario y relevante. Entonces se nos pide que hagamos un cuadro donde podemos seleccionar los posibles temas y luego vamos a seleccionar o a determinar los temas seleccionados. La información no se las presento en el cuadro, pero sí, aquí tendríamos lo que podrían ser los posibles temas. Los posibles temas serían consecuencias de un ambiente contaminado en la sociedad, la contaminación del aire puede afectar la salud de los ciudadanos, problemas económicos y emocionales que afrenta la población
como consecuencia del COVID-19. Esos podrían ser los posibles temas. Sobre esos temas hay que seleccionar uno o dos. El tema seleccionado, dice, será consecuencia de un ambiente contaminado en la sociedad. Me parece un tema relevante que nos afecta a todos los ciudadanos. Entonces, de estos tres temas que están en los posibles temas, el tema seleccionado serán consecuencias de un ambiente contaminado en la sociedad. Y ahí cumplimos con esta actividad que nos está pidiendo la actividad con el docente. Luego vamos a asignarnos un tema para investigarlo. Consultamos cuando tengamos dudas. ¿Cuáles son las técnicas de lectura y uso del diccionario? Leemos sobre los tipos de fuentes donde podemos buscar información acerca del tema asignado. En periódicos, puede ser Diario Colatino, La Vanguardia, El País, entre otros. Libros, son fuentes confiables siempre y cuando incluyan la editorial que los ha publicado. Sitios web, Google Académico, Google Libros, Cielo, Dialnet, entre otros. Bibliotecas virtuales, tenemos Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca Digital Mundial. Bibliotecas escolares, en muchos centros escolares del país hay bibliotecas que tienen libros que pueden servir para hacer una investigación. Bibliotecas públicas y de las casas de la cultura. Las bibliotecas públicas suelen tener información especializada que resulta útil en las investigaciones. Investigamos el tema asignado, recopilamos la información, verificamos que la información sea confiable, compartimos la información con nuestro docente. Ahora, ¿cómo seleccionar la información más importante de un texto? Hay que elaborar esquemas. Consiste en ordenar de manera lógica las ideas más importantes mediante un organizador visual. Lectura puntual. Consiste en la selección puntual de párrafos o capítulos dentro de una lectura para sintetizar el tiempo que se le dedica. Uso de diccionario. Esto no solo consiste en conocer el significado de las palabras, sino también aprender cómo se escriben y los diversos significados que puede adquirir una palabra dependiendo del contexto. Elaborar resúmenes. Consiste en acortar un texto, pero no de cualquier manera, sino construyendo nuevos párrafos a partir de las ideas principales identificadas. Conversamos acerca de la importancia de aplicar estrategias o técnicas de lectura, expresamos nuestras dudas. Continuamos entonces ahora con actividades en pares. Seleccionamos una de las estrategias de recopilación, buscamos información sobre la temática, leemos la información y la organizamos, preparamos una exposición sobre la temática. Al finalizar la exposición compartimos nuestras experiencias. Miren, aquí tenemos una tablita donde vamos a considerar de acuerdo a estos criterios si usamos un tono de voz adecuado, si las ideas son claras y comprensibles, si usamos fuentes confiables para reforzar las ideas. Tendría que ser porque hemos utilizado diferentes estrategias para considerar esas fuentes confiables. Mostramos dominio del tema y seguridad al hablar en público. Eso cada uno de ustedes lo va a poder considerar al momento de exponer sobre el tema investigado. Ahora vamos a desarrollar la autoevaluación, donde vamos a considerar con una X según corresponda los criterios referidos al aprendizaje en toda esta unidad. Allí cada uno de ustedes puede considerar, de acuerdo a lo que se ha estudiado en esta unidad 2, si lo ha logrado o no lo ha logrado. Vamos a la siguiente lectura. Escribo en el cuaderno sobre qué tratará el texto y el texto se llama Un mes sin plástico. Pues podría ser que se trate de una actividad en la cual se deja de utilizar plástico durante un mes en una región o lugar determinado. Eso podríamos considerar nosotros que de eso se podría tratar la lectura que vamos a tratar o que vamos a leer a continuación. Vaya, leámosla a ver si tenemos algún tipo de similitud con lo que se realiza. Varios activistas internacionales se unen para lanzar este desafío medioambiental. Es cierto que es el 3 de julio de 2020 se escribió este artículo. Es cierto que la pandemia de la COVID ha traído un aumento de los productos desechables por el miedo al contagio.
Sin embargo, más de 100 académicos, científicos y doctores de 18 países, incluidos virólogos, epidemiólogos, biólogos, químicos y médicos, firmaron una declaración afirmando que es seguro utilizar productos reutilizables, incluso durante la pandemia del coronavirus. Por evitar un mal, ¿vamos a crear otro mayor? Es justamente para combatir esta nueva inercia hacia lo desechable que varios activistas medioambientales procedentes de diversos países se han unido para lanzar la campaña Julio sin Plástico, que bajo el lema "El plástico no desaparece, solo cambia de sitio", invita al consumidor a prescindir durante un mes del plástico desechable. La iniciativa se puede seguir a través de redes sociales con los hashtags numeral Julio sin Plástico y numeral Pasa del Plástico. La verdad es que los plásticos han llegado a todos los rincones del planeta, desde las profundidades de los océanos donde todavía no ha pisado el hombre, hasta los hielos del Ártico. Se han encontrado microplásticos en el agua potable, el agua embotellada, en alimentos y hasta en el aire que respiramos. Estamos comiendo, bebiendo y respirando. Los hemos hablado de ello reiteradas veces, como en el post "La mayor limpieza del océano de la historia" o en El país sin bolsas de plástico. No se trata de realizar un cambio drástico de vida, sino de incorporar pequeños hábitos de consumo responsable. Como colofón de la campaña, del 23 al 26 de julio se convocará un nuevo boicot al plástico en el marco del Festival Digital 0P, en el que habrá talleres, charlas y cineforum para hacer hincapié en la necesidad del consumo responsable. Julio sin Plástico es la versión hispana de Plastic Free July, un movimiento global que nació en Perth, Australia, en el año 2011. En ese año solo 40 personas se apuntaron a la iniciativa. En el 2019, en cambio, participaron más de 250 millones de personas de 177 países diferentes. Suma y sigue. Este año, en que se acercan a su 10º aniversario, han puesto el listón muy alto. Esperan que gracias a la campaña a escala internacional consigan evitar en este mes de julio 1.000 millones de desechos plásticos. Gracias a datos de la organización internacional Plastic Free July, gracias a la campaña llevada a cabo el año pasado, el 87% de los participantes cambiaron el uso de plástico de embalaje de un solo uso por contenedores de comida reutilizables, y el 73% de los participantes se decidieron a abandonar el café para llevar también en envase desechable. Como cuentan los organizadores de Plastic Free July, no se trata de obligar a las personas a realizar un cambio drástico de vida de la noche a la mañana, sino de invitarles a incorporar pequeños hábitos de consumo que poco a poco vayan construyendo otro tipo de consumidor, más responsable y consciente de que todo pequeño impacto acaba perjudicando o preservando el medio ambiente. Esto lo escribió el diario El País. Explico por qué el texto se utiliza o se titula Un mes sin plástico. Porque habla del movimiento internacional de que se da cada mes de julio, donde se propone a los participantes utilizar la menor cantidad de plástico durante todo el mes. Porque es importante que se firme una declaración afirmando que es seguro utilizar productos reutilizables. Es importante que se firme esta declaración para que todas las personas puedan sentirse seguras de sustituir los productos plásticos convencionales por productos reutilizables. ¿Qué significa el lema plástico? El plástico no desaparece, solo cambia de sitio. Significa que el plástico tarda mucho en su descomposición. ¿Cuál es el objetivo de usar en redes sociales los hashtags Julio sin Plástico y Pasa del Plástico? Para informarnos sobre la importancia del plástico. ¿Qué recursos de publicidad utilizan para lograr su intención comunicativa? Algunos de estos recursos son las figuras retóricas, metáforas, hipérboles, personificación. Otros recursos son los que veremos a continuación: el eslogan, que es la frase elocuente que resume la intención comunicativa del autor del mensaje publicitario. Escribo un comentario crítico acerca de la campaña Julio sin Plástico. En primer lugar, es una buena iniciativa para promover el movimiento contra el plástico. Además, es un excelente apoyo hacia la tierra. Sin embargo, y que podría hacerlo crítico, no todas las personas apoyan estas iniciativas. Y de esta manera, alumnos y alumnas de 9º grado estaríamos completando la semana 4 de la unidad 2 de Lengua 9º grado, o la semana 8 de Lengua 9º grado del año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos, feliz día.